60 minutos, la hora de la verdad. Bienvenidos a 60 minutos, la hora de la verdad. Revista televisiva de opinión, análisis, propuestas y soluciones. 60 minutos, la hora de la verdad. La cocina en sí es un vasto mundo de curiosidades y maravillosas posibilidades de adentrarse no solo en la gastronomía, elaborando exquisiteces, sino también un universo completo de experiencias y sensaciones que llevan a la vida en todos. Los amantes de la gastronomía y experiencias, diversas formas de variedades de platos en los que se combinan diferentes elementos en la pasión por el buen comer. Toda la satisfacción del cúmulo y la sensación que solo en la comida se puede encontrar. Por lo tanto, la mejor forma de amar la cocina es elaborar las mejores recetas para los distintos estilos y tipos de gastronomía que hay en el mundo. Para conocer más de los secretos y las delicias de la cocina, hemos invitado a 60 minutos, la hora de la verdad, a Andrés Villalba, reconocido chef ecuatoriano con quien cuenta con una vasta y exitosa experiencia en el mundo de la gastronomía. Andrés, bienvenido a 60 minutos, la hora de la verdad. Hoy vamos a tocar un tema que a muchísima gente le agrada y sobre todo es una cuestión pues que sin ella no podemos vivir. Hablamos de la cocina, de la comida, de la gastronomía. Entendemos que desde muchísimos años atrás, miles de años, cocinero, el maestro de cocina, era el mimado de los reyes. ¿Continúa eso actualmente? Bueno, gracias por la invitación, Marco Tulio. Actualmente, bueno, todo tiene una evolución, todo va cambiando según cómo pasan los años. Como tú dices antes, los cocineros antiguos, los que decimos maestros, hacían banquetes enormes en donde se daba esto de la glotonería, comían mucho, piernas de arce y sin número de animales exóticos, digamos así. A la actualidad cambia mucho la gastronomía, ahora son más técnicas que se ha aprendido obviamente teniendo las bases de la antigüedad. Y sí, por una parte, sí ha cambiado cómo lo tenían al chef a cómo lo tienen ahora. El chef antes era el que dirige la orquesta de la cocina. Ahora se le ha dado menos importancia a la gastronomía. Realmente los que conocemos de gastronomía es un círculo pequeño, que nos conocemos a los chefs, más no en un círculo más amplio. Eso es somos menos conocidos, digamos, en un ámbito más grande social. ¿Qué es la cocina íntima? ¿Por qué le llaman el arte íntimo a la cocina? Bueno, yo creo que es íntimo porque es lo que uno plasma, ¿no? Lo que uno hace desde la intimidad de uno, diría yo, ¿no? Lo que uno quiere reflejar en un plato. Ahora, ¿en qué momento o hace qué tiempo te nace el deseo de cocinar? Bueno, a ver, ahí va porque yo primero quería ser policía. Yo quería ser policía y me gustaba esto de los grupos especiales, antinarcóticos y toda esta historia que tengo yo. Me encantan las armas y todo ese estilo. Sin embargo, tenía a mi padre, que él sí o sí cocinaba todos los sábados y domingos. Mi mamá era de lunes a viernes, mi papi sábado y domingo. Pero él hacía esto de mezclar sabores, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho la salsa de maracuyá que él hacía y eso me empezó como que fruta con carne, con cerdo. De ahí le ponía un romero y decía, ¿y por qué romero? ¿Por qué tomillo? ¿Y por qué le aromatiza, digamos así, la salsa? Y empecé a cocinar con él los fines de semana y ver qué hacía, porque empezaba a inventar. Él empezaba a crear. ¿De quién estamos hablando? De mi papá. ¿A tu papá le gustaba la cocina? La cocina, le gusta la cocina. Entonces, al verles a ellos, verle a mi papá todos los fines de semana en la cocina, creando, haciendo, preparando muchos mariscos, le gustan mucho los mariscos, me llamó la atención este tema de la cocina. ¿Qué edad tenías? Yo tenía de unos 8 años, 9 años, cuando uno quiere ser bombero, policía, de todo ahí, ¿no? Pero
nada, empezó ahí a despertar mi interés por la cocina y empecé a tomar ese camino, ¿no? Cuando me preguntaron, ya cuando estuve en sexto curso, me dijeron, ¿qué mismo vas a hacer? Les dije, nada, me voy a la gastronomía. Voy a aprender la gastronomía, quiero aprender más y quiero conocer de este arte, ¿no? Ya. Y así empezó. ¿Tuviste que seguir cursos de cocina o solamente por decirlo así, solamente lo que tu papá estaba haciendo? No, ¿Cuáles fueron tus experiencias en eso? Mis experiencias eran ver cómo él preparaba y ir preguntándole el porqué de las cosas. Después ya, obviamente, ya estudié, hice mi carrera. Primero estudié en la universidad, en la UTE, en Quito. Estuve 3 años ahí y culminé mi carrera en Argentina. Ya. Ahora dime una cosa, ¿para ti es maravilloso, es apasionado cocinar? Sí, a mí me encanta. Yo puedo pasar horas y horas. Es más, en mi trabajo, digamos trabajo, yo paso más de 12 horas diarias. Eres como los futbolistas, por ejemplo, que le pagan por jugar. Exactamente. Ya. Ahora dime una cosa, ser un buen cocinero, ¿se nace o se hace? A ver, yo creo que uno nace con la pasión de la gastronomía, pero se va formando, se va haciendo el cocinero. Se va forjando en la disciplina, porque tiene que tener una disciplina. Se va forjando en qué interés le gusta más, ¿no? Si la pastelería, la cocina fría, cocina caliente, o si quiere englobar todo y ser el chef ejecutivo de un hotel. Entonces yo creo que las dos cosas, se hace y se nace. Ahora, ser un buen cocinero requiere de qué? Yo creo que para ser un buen cocinero se requiere de pasión. Hay que tener pasión, porque si uno no tiene pasión para esto, no. Porque, por ejemplo, yo pongo todos los ingredientes ahí para preparar un determinado plato, pero a pesar de tener todos los ingredientes, eso no me garantiza que va a salir un plato sabroso. ¿De qué requiere? Bueno, yo creo que también requiere mucha creatividad, ¿no? Teniendo los ingredientes que me pongan, ver qué se puede resolver con eso, ¿no? Mucha creatividad. Ahora, ¿hablar de cocina es hablar de gastronomía o son dos cosas diferentes? Yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? La cocina la realizan todas las personas en casa, todos cocinamos. La gastronomía ya conlleva un estudio un poquito más adquirido, en donde ya se ven más técnicas, se ven tipos de cocciones, emplatados, ya es otro mundo, ¿no? O sea, varía mucho lo que es la cocina popular a lo que es la gastronomía. Actualmente varía muchísimo. Ahora, hablemos de la alta cocina junto con la gastronomía. ¿Existe diferencia? No, ahí van de la mano, ¿no? Porque la gastronomía le da el estudio para llegar a la alta cocina. Digamos que la gastronomía la gastronomía viene a ser la clase que nos enseña las técnicas para llevar a la alta cocina, la gastronomía actual. ¿Dónde nace la gastronomía? ¿Cuál es el origen? El origen, bueno, yo diría que en Francia, ¿no? En Francia nace la gastronomía para mí, es donde nacen las salsas, donde nacen todos los potajes, donde nacen todos esos sabores intensos para de cada preparación sacar otra preparación y otra preparación y otra preparación. Para ti, ¿quiénes son los mejores cocineros del mundo? Chuta, hay muchos. ¿O varía mucho en cuanto a la cultura, en cuanto a los platos, en cuanto a los gustos? A ver, claro, va a variar mucho, pero para mí, por ejemplo, el padre de la gastronomía es Ferran Adrià, que fue el que cambió la forma de ver la gastronomía a nivel mundial. Ya. ¿Qué experiencia has tenido tú en cuanto a tener, pues, frente a ti gente muy importante sabiendo que tienes que preparar algo bueno? Bueno, yo creo que uno cuando tiene a alguien importante que tiene que vislumbrarle a la persona, digamos así, yo creo que me pongo la vara alta y trato de hacer el mejor plato con las mejores técnicas que sé hacer, ¿no? Ahora, ¿cuántos tipos de gastronomía existen? ¿O es uno solo? Es una sola. ¿Sí? La gastronomía es una sola. Ahora, lo que hablan de los colores, sabores, gustos, ¿qué implica con la gastronomía? A ver, lo que implica es lo que tiene que tener un plato.
¿no? Que son los 5 sabores: el ácido, el picante, el amargo, el dulce, y el quinto sabor, que es el más importante, que todos lo llaman, es el umami, que es el que hace que explote los sabores en boca, que lo tienen, por ejemplo, los mariscos, que tiene la cabeza del langostino, tiene el quinto sabor, que es el umami, que es la parte de la cabeza. Los shiitakes, que es un tipo de hongo, tienen ese quinto sabor. ¿Quién es más importante, el maestro de cocina o el chef? Yo creo que todos somos importantes, con diferentes responsabilidades. ¿Sí? Ahora, para ser chef necesariamente tienes que empezar siendo cocinero, ¿verdad? Sí, es importante empezar desde abajo, siempre he dicho yo eso. Desde que lava una olla hasta cuando uno llega a ser jefe. ¿Por qué? Porque ahí sabemos del trabajo y valoramos el trabajo de cada una de esas personas. Ahora, dime una cosa, ¿cómo logramos la sazón? La sazón, yo creo que esa la tiene cada uno en sus manos. Cada uno pone su toque, y yo diría que es eso, es cada uno pone su ¿Eso es sazón. innato en el cocinero? Yo creo que es innato. Cada uno tiene una sazón diferente, eso es sin duda. ¿El chef puede vivir sin el cocinero o el cocinero puede vivir sin el chef? Yo creo que ninguno puede vivir sin los dos. Es Yo un creo que es un complemento. complemento, correcto. Ya. Así es. Ahora, experiencias vividas en cuanto a tu experiencia profesional, ¿podrías contarnos algo? A ver, una experiencia. Bueno, yo viví 2 años en Argentina. Ahí nosotros tuvimos un evento para 300 personas que era para la Fuerza Aérea. Estábamos haciendo una sopa, me acuerdo, de zanahoria, y se me ocurre a mí ponerle comino. Cuando pongo el comino se abre la tapa y se daña la sopa, y ya teníamos que salir. Entonces, entre que mezclo una cosa y otra, la gente era encantada con la sopa, entonces preguntan, ¿y qué sopa es? Entonces digo, díganle que es una sopa tailandesa. Nada que ver, era una sopa ya ni me acuerdo de qué era la sopa, pero le cambiamos totalmente el concepto de esa sopa. O sea, fue una anécdota que vivieron Es ustedes. una anécdota que vivimos ahí, claro, y Sí. cuando vino el chef y me dice, Andrés, ¿qué pasó? Me dice, ¿qué sopa hiciste? Y le cuento, y se mató de la risa, pero después me llevó a la oficina y Ya. ahí me dio con todo. ¿Cuántos años tienes en la cocina? Yo ya llevo 12 años en la cocina. ¿Cuántos? 12 años. 12 Yo años. manejo hoteles desde los 23 años. O sea, trabajando profesionalmente tienes 12 años. 12 años. Pero desde que te gustó la cocina, Uf, serán unos 20 años tal vez. 20 años tal vez. Ya, ahora para finalizar este segmento, una pregunta muy comprometedora. A criterio tuyo, ¿quién cocina mejor, el hombre o la mujer? Las dos partes. Yo conozco mujeres, por ejemplo, como Tú eres Fanny. muy político, ¿no? No. Yo conozco a Carolina Sánchez de MasterChef. Cociné con ella juntos. Hemos cocinado cuando yo trabajaba en un restaurante en Cuenca. Cocinamos juntos y es increíble ver la cocina que ella tiene. Y Alejandra Espinosa de Somos, de un restaurante famoso en Quito. Igual, increíble la cocina de ella. Entonces es como que vamos a la par. Vamos a la par. Tanto el hombre- Muchos dicen que el hombre cocina mejor, pero yo creo que eso ya no es así, o sea, es a la par. Ok. Regresamos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de 60 minutos. 60 minutos, la hora de la verdad. ¡60 minutos, la hora de la verdad!
Andrés, de manera específica y en detalles, ¿cuáles son las funciones de un chef? Bueno, las funciones de un chef es supervisar el trabajo completo de la cocina, como pastelería, cocina fría, cocina caliente, plancha, el tema de las veladas, el hacer horarios rotativos para que el funcionamiento de la cocina, tanto en banquetes como en la parte de restaurante, funcione como un reloj, establecer estándares en cada línea, realizar las recetas de estándar para mantener siempre los mismos sabores, que los cocineros se guíen en esas recetas para poder ponerles el mismo sazón, que no se vea ese cambio cuando hay el cambio de turno. Entonces cambia el cocinero y tiene que mantenerse la receta. El ver la calidad del producto cuando llega, cuando nosotros recibimos el tema de carnes, de vegetales, de estar presente, revisando si está bien el producto, si no está bien el producto, si no se lo regresa al proveedor, porque nosotros tenemos que mantener un estándar alto, y más en el hotel que yo trabajo, que es 5 estrellas, ¿no? Entonces, realmente nosotros estamos siempre pendientes del cliente, conversando con el cliente, cómo le ha ido, cómo está, y hay ese contacto siempre, ¿no? con el huésped, en este caso mío, para poder entender qué es lo que le gusta, qué quisiera comer, si quisiera que le prepare algo especial para él. El chef ejecutivo maneja mucho lo que son brigadas de cocina, en tanto turno A como turno B. ¿Esas son parte de las preocupaciones de un chef o de las responsabilidades de un chef? Yo creo que son las dos, preocupaciones y responsabilidades. Todo va de la mano, porque uno va siempre con la responsabilidad de que todo salga bien como reloj, pero la preocupación también de que en el transcurso del momento puede pasar cualquier cosa, y normalmente en cocina pasa. Un rato estamos tranquilos, en donde tenemos un evento X, estamos todo ok, de repente llegan, evento para en 2 horas, 3 horas, y cambia toda la perspectiva que teníamos del día, ¿no? Ahora, una persona que sepa cocinar necesariamente tiene que aprender a ser un chef. A ver, si la persona tiene pasión y le gusta esto de la cocina y sabe cocinar, yo creo que sí es necesario estudiar gastronomía, estudiar para pulir las técnicas, pulir sabores, pulirse como chef, obviamente. Hablemos de que el título de chef no existe, el título en sí de la gastronomía es cocinero profesional, ¿sí? O licenciado gastronómico de cuando sale de la universidad. El título de chef se le da por la experiencia, por los años y por el puesto que conlleva en un hotel o en un restaurante. O sea, tú no es que estudias 3 años, 5 años y te gradúas de chef. No, negado. No. Yo creo que chef es una palabra compleja, porque ser chef es porque tienes una experiencia larga y sabes de mucho la organización y muchas cosas que conlleva. Y el talento demostrado. El talento demostrado, la experiencia. Porque bueno, salimos nosotros de las universidades o de las escuelas pensando que somos chef, pero cuando uno llega se topa con algo totalmente diferente, ¿no? ¿Hay experiencia de chef que no saben cocinar? Ha pasado. Siempre les he dicho yo, primero hay que aprender a caminar antes que correr. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora, en nuestro país, ¿qué tan importante es esta carrera? A ver, yo creo que ahora, en estos tiempos, es muy importante esta carrera, porque estamos haciéndonos conocer gastronómicamente a nivel mundial. Nosotros somos un país que tiene una riqueza gastronómica y una diversidad infinita en este país. Entonces es muy importante, la gente que le gusta la gastronomía, estudiar e investigar de nuestros productos, de nuestros ancestros, de cómo ellos preparaban los alimentos, ¿no? Y a partir de eso crear la alta cocina y llevarla al mundo exterior. ¿Consideras que la gastronomía en Ecuador, la cocina en el Ecuador, necesita ser más promocionada? Sí, yo creo que le falta mucho al Ministerio de Turismo, la verdad, promocionar lo que es nuestra cocina. Sí es verdad que, miren, ahora tenemos restaurantes con el 50 Best, que son los 50 mejores de Latinoamérica. Está Noema, está Casa Julián, hay unos que tienen el 50 Best Discovery, como Somos, de Quito, de la chica Alejandra Espinosa.
Entonces tenemos ya restaurantes que están saliendo a la vista del mundo con la cocina actual ecuatoriana, con nuestros sabores. Pero eso lo están manejando privadamente No, o con la sí, empresa sí se da. privada. Exacto, se maneja con la empresa privada. ¿Sí? Sí, con la empresa privada. Ahora, yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de visitar algunos países y he visto platos tan sencillos, por no decir simples, ya, que le hacen pues una promoción increíble. Cuando en nuestro país hay platos increíbles en cuanto a sabores, ya, pero no se lo hacen. A ver, hay un dicho que en cocina tenemos que dice, menos es más. ¿Cómo? Menos es más. Ya. Eso quiere decir que por más ingredientes que nosotros queramos poner en un plato, o tanto complemento, o tanta cosa en un plato, tal vez el plato no va a estar sabroso. Va a tener muchos sabores y se van a mezclar y no vamos a saber qué comemos. Cuando a veces tenemos 3 elementos en un plato, puede sorprender al comensal. Ahora, ¿qué es el gourmet en la cocina? A ver, la cocina gourmet son porciones pequeñas, con muchas técnicas, muchos sabores, con texturas diferentes, son pequeñas porciones, que ahora los llamamos el menú degustación, que a veces son de 5, 6, 7 tiempos. Acá en Ecuador ya se hacen de 10, en España se hacen de 20 tiempos, entonces se va probando un bocadito, un bocadito, un bocadito, pero que cada bocadito tiene una textura, un sabor diferente y son porciones pequeñas. Según dicen los analistas en este campo gastronómico, que el chef convierte la pasión en arte. ¿Por qué dicen eso? A ver, desde mi punto de vista, a mí me apasiona lo que hago. Entonces, a mí me apasiona y me gusta lo que estoy haciendo, voy a transmitirlo en un plato. Lo voy a transmitir esa pasión. Entonces, el plato va a quedar impresionante. Una pregunta, cuando tú contratas un cocinero, ¿cómo sabes que es un buen cocinero? Bueno, primero buscamos un perfil que se ajuste al requerimiento que necesito, ¿sí? Buscamos un perfil, después se hacen entrevistas presenciales o virtuales y después llegamos a la parte final, digamos así, que es la prueba, en donde lo que yo por lo general pido, creatividad, que pongo varios tipos de productos y que realice una entrada, un plato fuerte, un postre, lo que él quiera y me los presente. ¿Qué es más importante, la presentación del plato o el sabor del plato? Las dos cosas son importantes, pero creo que si es que tiene sabor y no presentación, es más fácil pulir a tener una presentación y no sabor. Pero yo creo que si es que tiene sabor y presentación, es más fácil pulirlo y sacarlo adelante al cocinero. ¿Qué hay de cierto, Andrés, de que el reflejo de la personalidad de quien prepara, o sea, la cocina es el reflejo de una persona que prepara alimentos? ¿Cómo lo puedes entender tú eso? La cocina es el reflejo. Yo creo que en los alimentos sí reflejamos las emociones que tenemos. Eso es interesante porque cuando uno está de buen humor, se ve reflejado en el plato y se ve después reflejado en el comensal. Cuando a veces vienen con un ánimo diferente por cualquier situación, el plato es diferente. No tiene no le transmiten al plato, se transmite más bien dicho al plato las emociones que uno tiene en ese momento. O sea, tanto sean positivas o negativas, sí se transmite, sí se siente. ¿Es verdad que la experiencia se convierte en sazón y vocación? Sí, sí, sí. Cuando uno va teniendo más experiencia, va conociendo muchas más técnicas que dan los sabores, que dan las texturas. Entonces sí, sí es verdad. ¿Quién tiene la capacidad de inventar platos? ¿El cocinero, el maestro de cocina o el chef? A ver, ahí es un tema que todos tenemos la capacidad para inventar un plato. Cuando yo creo un plato, pido opiniones de cada uno de ellos y llegamos digamos que a un consenso, llegamos a un mismo pensamiento en donde plasmamos la idea y vamos viendo, haciendo prueba-error. Entonces, por ejemplo, no siempre quiere decir que lo que hace el chef está bien, ¿no? Llega a veces un cocinero y le dice, chef, ¿por qué no le cambia esto? Le cambiamos y el plato resultó ser una maravilla.
Entonces yo creo que es, para mí el trabajo en equipo y el complemento y el pensamiento de un grupo colectivo es muy importante. El trabajo que tú realizas profesionalmente en un hotel de la ciudad de Manta, ¿tú te preocupas de presentar platos o ofrecer platos a los huéspedes, ya, a los comensales, platos nacionales hechos por ti, creados por ti, o imitados de otras partes del mundo? A ver, cuando yo presento un plato a un comensal, yo en el hotel hago una cocina de autor propia, en donde mezclamos técnicas, sabores muy ecuatorianos, muy ecuatorianos. También realizamos obviamente una cocina internacional, pero en cada plato que nosotros realizamos de cocina internacional ponemos un matiz ecuatoriano. O sea, tiene que haber algo ecuatoriano en cada plato. Así sea, por ejemplo, el rack de cordero. El rack de cordero es un plato internacional, que acá no se lo comía. O sea, igual implica que tú tienes que coger algo de afuera. Sí, sí, implica. ¿Es necesario? Es necesario, porque la cocina es diversa, la cocina es amplia. Entonces nosotros no podemos reducirnos solo a nuestra cocina ecuatoriana, también hay que saber de la internacional. Sin embargo, mi carta sí es muy nacional, que obviamente tenemos platos internacionales porque llega gente del extranjero y a veces busca esos platos también, pero al darle el matiz ecuatoriano, por ejemplo, una salsa de guayaba, qué sé yo, a un tiradito que no es ecuatoriano, darle un matiz manavita con una salsa de maní, salprieta, son cosas que les vuelve locos a los extranjeros. Ahora, hablemos de los platos típicos o populares. Ya. La guatita, la cazuela, el encebollado, ¿entran dentro de estos platos para ofrecer? Claro que sí. La cazuela, el camotillo, ahí por ejemplo, ahí es cuando a mí no me gusta entrar en la deconstrucción del plato o cambiarle al plato el concepto, porque no tiene sentido. La cazuela es una cazuela y simplemente se cambia la presentación, más no las texturas o sabores. La guatita. La guatita. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, festivales gastronómicos criollos, en donde la guatita va en un buffet, y es lo primero que se acaba. Es lo primero que se acaba. Lo primero que se acaba. Es un plato bien sabroso, ¿verdad? Es un platazo. Andrés, queremos agradecerte tu presencia, muchas gracias, el apoyo que nos has brindado, darnos luz de lo que es el verdadero trabajo de un chef que de alguna manera pues pasa inadvertido, pero es quien hace, digamos, el trabajo más complejo, que es darle el gusto al paladar de las personas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Tulio. Volvemos con más de 60 minutos y nuestro siguiente invitado. 60 minutos, la hora de la verdad. ¡60 minutos! La hora de la verdad. La moral es lo que nos permite a las personas respetar y brindarle la ley a los demás, un trato respetuoso, digno, siendo en la conciencia donde se dirime en cuestión tan íntima y personal, siendo el principio fundamental de la moralidad y la justicia para todos. La moral es un conjunto de normas y valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirve de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o lo que está mal. Para tener una visión más clara sobre este tema, hemos invitado a 60 minutos La Hora de la Verdad al doctor Carlos Santiago Macía, quien cuenta con una vasta experiencia en el campo de la moral.
Estimado Carlos, bienvenido a 60 Minutos. En esta oportunidad vamos a tocar un tema bastante delicado, que es la degradación moral. ¿Cómo está destruyendo al ser humano y al mundo entero? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué es la degradación moral para ti? Mis saludos para usted, querido amigo, colega Marco Tulio Serrano, y al mismo tiempo felicitarlo por tan importante programa que usted está conduciendo en la televisión ecuatoriana. Mire, Marcos, la degradación moral se viene dando desde hace ya varias décadas y años. Esa degradación moral es la que hoy precisamente desemboca en esto que inclusive acabamos de ver en estos días de feriado de carnaval. No hay respeto, no hay consideraciones para nadie, epítetos, insultos, agresiones físicas, etc. Entonces, esto de la degradación moral ha llegado a contaminarse tanto que el rector principal, el que degenera algunas cosas, precisamente es la acción política. Entonces, usted ve el último proceso electoral, cómo se dieron los eventos y el final, el epílogo, etcétera, dudas, corrupción, alteración de actas, fraudes, equipos de escrutinios coyunturales al del Consejo Nacional Electoral. Es decir, hemos perdido ese norte, hemos perdido esa rectitud donde en otroras pues, era lo máximo que se vivía dentro de la sociedad. Hemos perdido ese cultivo del carácter, de la templanza, de la disciplina en que debe de enmarcarse todas las actividades humanas. Doctor, ¿qué tan importante es la moral para el ser humano y para la sociedad? Bueno, ese es básico, es lo más importante, porque la moral, esa deontología, es ese comportamiento lógico, actitudinal, sano, constructivo, que debe de mantenerse en la sociedad. Si la moral se desmejora, se devalúa, tenemos los resultados que tenemos ahora. Entonces es básico la moral, esa moral ética que debe de existir, porque la ética es la suma de valores, de principios, de normas que el ser humano debe de cumplir, y la moral es eso que el ser humano tiene de manera intrínseca, es decir, de mantener en orden los principios como la honestidad, el cumplimiento, la transparencia, la tolerancia, la honradez. Si no hay ese conjunto de principios, entonces las sociedades están de mal en peor. ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas son muchas. Podríamos decir la corrupción, podríamos mencionar la falta de respeto, podríamos mencionar la impunidad. Esas causas que son precisamente el caldo de cultivo para la degeneración, esa degradación que al principio estamos hablando, es lo que está causando todos estos desajustes emocionales, todos estos conflictos
permanentes que se viven dentro de la sociedad. Ya nadie quiere respetar a nadie. Para hablar en términos generales, pues mire usted la vida humana, ya no tiene ya ningún valor, ningún principio, ninguna nada. Se asesina, se mata a la luz del día. Inclusive el sicario entra a los domicilios sin ningún escrúpulo, sin nada, mata ante hijas, hijos, familias, etc. Es decir, esa degradación hoy por hoy nos tiene al filo del precipicio para una total descomposición social, humana, que es lo que más nos preocupa. ¿Cómo revertir esto? ¿A quién corresponde? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? Bueno, hay muchos actores, hay muchos responsables. Creo que no se ha generado una política de Estado. Por ejemplo, desde la educación, retornar a eso que nos daban la moral, la ética, la cívica, ¿no? el leer el manual de Carreño, etc. Eso se ha perdido. Entonces, si se pierde eso, ¿qué vamos a esperar de los niños? Porque ahora un niño es sorprendido en la escuela que en su mochila contenía una pistola, otros contienen armas blancas, cuchillos, etc. Eso anteriormente no se veía, porque inclusive la cátedra de la moral, de la ética, de los buenos principios venía desde el hogar. En los tiempos nuestros, Marco Tulio, nuestras madres, nuestros padres nos revisaban hasta lo último que llevábamos nosotros en nuestra fundita con los útiles escolares, porque no es como ahora que tienen mochilas y tienen departamentos y tienen tantas cosas. Yo recuerdo que mi madre nos revisaba hasta lo último. ¿Qué se llevaba? Si el sacapunta iba en orden, los lápices de colores, etcétera, y cuidado, algún corta uña para causar algún daño. Todo eso se cuidaba. Ahora ya los jóvenes, los niños, cargan en las mochilas revólveres, cuchillos, droga, en fin. Entonces, todas esas cosas repercuten en lo que precisamente estamos viviendo hoy por hoy. Ahora, esa degradación moral, un cambio total que ha habido con la humanidad, y en este caso hablamos de la juventud. ¿De dónde parte? ¿Cómo se origina? ¿Por qué el niño cae en esto? Hay muchas aristas, Marco Tulio. Mire, ¿cómo es posible que se tolere o se acepte o se permita una tabla de consumo de drogas? Si hablamos ya de gramajes, si hablamos que tantos gramos puede cargar un niño, un joven, un adolescente, eso se suma, se va sumando. Entonces, la gran suma hace que exista y prácticamente una pandemia de consumo de drogas, se generalice. Entonces, ahí tiene usted otro problema. El problema de los hogares disfuncionales, el problema que hay que trabajar, etcétera. Esos niños quedan solos con la empleada, no hay una verdadera formación, no hay una pedagogía que oriente, una conciencia que oriente realmente a las bases principales dentro del marco familiar, y eso se replica en las escuelas, en los colegios y en las universidades, y también en toda la vida cotidiana que se vive dentro de una sociedad. ¿La Iglesia tiene participación en esto? Bueno, la Iglesia, de manera general. Bueno, si hablamos de la Iglesia, tienen su participación, pero lamentablemente la Iglesia también no es referente de ética, de moral, porque hay casos de pedofilia, hay casos de
de pederastia, hay casos de corrupción en la iglesia, etc. Salvo honrosas excepciones, ¿no? Desde luego. Entonces, y así otros que predican otro tipo de evangelios, todo eso es lo que se ha degenerado. Los diques se han roto porque no hay un norte, no hay una norma, no hay desde eso de que hoy por hoy llamamos de ese ethos, de esa parte interna de sabernos realmente comportar dentro de la sociedad. Aunque parezca una utopía lo que le voy a preguntar, ¿qué valores necesitamos o necesita la sociedad para salir de esta crisis moral? Las utopías son realizables, todo depende de quien tome el punto de partida con seriedad, con responsabilidad. Y aquí vuelvo a manifestar, tiene que haber una política de Estado, tiene que haber un recambio, una revisión de los planes de estudio, de los currículums, etc. Porque si no lo hacemos, realmente la degradación de la que al principio comenzamos a hablar no tendrá fin. No tendrá fin porque las cosas irán de mal en peor. Entonces es el Estado el que tiene que tomar la iniciativa, ¿no? Los mismos centros académicos, los mismos centros de estudio, desde el niño, desde el jardín, la escuela, hay que comenzarlos a educar, hay que educarlos como debe de ser. Por citarle un ejemplo, desde los primeros días de estudio el niño debe de aprender, por ejemplo, el himno nacional, debe de aprender, en este caso que estamos en Manta, el himno a Manta, el himno de su escuela, el himno de su colegio. Y ahí está implícito toda esa normatividad que debe de ir reglando, debe de ir perfilando toda una conducta sana, constructiva, para que no ocurra lo que está ocurriendo. No es utopía. Lo que usted está haciendo es parte de esa suma de un periodismo sano, de un periodismo constructivo, porque hoy por hoy hasta nuestro oficio, ¿no? Que Gabriel García Márquez lo dijo, el periodismo es el oficio más lindo del mundo, el más hermoso, pero este oficio también se está degradando, con todo el dolor del alma, hay que decirlo. Hoy por hoy hay una gran cantidad de periodistas que deforman la verdad, la descontextualizan, mienten, los fake news están a la orden del día, etc. Entonces, si todas estas cosas andan mal, ¿qué podemos esperar del resto de la sociedad, del crimen organizado, del narcotráfico? Es decir, hoy por hoy estamos viviendo días muy críticos. Doctor, permítame un pequeño corte comercial. Regresamos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de 60 minutos. 60 minutos, la hora de la verdad. ...60 minutos, la hora de la verdad. Doctor Intriago, una pregunta bastante compleja. Un gobierno que está cayendo de alguna manera en degradación moral, ¿puede afectar a toda su sociedad? Bueno, cuando los gobiernos no son referentes, cuando los gobiernos no son el ejemplo,
cuando los gobiernos no practican con el ejemplo, las sociedades tienen la tendencia a desconfiar y por ende hasta copiar actos de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que le falta a la sociedad? Le falta son referentes, le faltan ejemplos, le faltan señales, ¿no? Que sirvan de luz, que sirvan de seguimientos para decir yo me quiero parecer a Nayib Bukele. Yo quiero emular a Nayib Bukele, porque está dando ejemplos tanto en la práctica como en la teoría y como en el ejercicio cotidiano de dirigir, de gobernar un país como El Salvador. Entonces, claro que sí, sí, por eso es que el funcionario de menor rango, el que está allí en los escritorios, cuando ve que el prefecto, el presidente de la República, el ministro, etcétera, el concejal, está haciendo actos indebidos que transgreden la ley, que transgreden la norma, que transgreden los principios de ética, de moral, entonces pues también yo hago lo mismo. Entonces eso es lo que está fallando en nuestro país. Miren ustedes los problemas que hoy por hoy se están ventilando en los tribunales, se están ventilando en los juzgados, en las fiscalías. Eso es lo que lesiona a los comportamientos sociales. Por eso es que hoy por hoy lo que buscamos es precisamente eso, referentes. Nosotros decimos, bueno, un Mahatma Gandhi, un gran referente. Nos faltan líderes que nos den ejemplos para poder nosotros ponérselos a los jóvenes, a los niños. Miren, usted no tiene por qué robar, por qué apropiarse de algo que no es suyo, porque tenemos a un presidente, tenemos a un alcalde, tenemos al maestro, tenemos al rector, tenemos etcétera, que nos están dando ejemplos de honestidad. Buenos ejemplos. Buenos ejemplos. Es decir, eso es lo que más nos falta dentro de nuestro entorno cotidiano, social, del que estamos viviendo. Doctor, usted me hace acordar de una frase que me la dijo mi difunto padre, que decía que el hijo no hace lo que le dice el padre que haga. El hijo hace lo que ve hacer al padre. ¿Qué opinión le merece? El lapidario. Porque si el hijo ve que el maestro albañil se roba cemento, hierro, adultera precios, etcétera, de una obra en construcción, entonces es lógico que él está viendo ese ejemplo, él está viendo esas señales que son en el fondo negativas, pero él las concibe como normales. Y eso se va haciendo una bola de nieve. Entonces, dentro de la familia, dentro de la sociedad. Entonces, mire, yo creo, Marco Tulio, que estas cosas se pueden mejorar si hay programas como el suyo. Porque la academia tiene que entrar a jugar un rol importante. Los medios de comunicación tienen que entrar a jugar un rol determinante. La iglesia, etcétera. Pero miren usted, nos referimos a la iglesia. En el barrio San Alejo, de Portoviejo. La iglesia mismo, la arquidiócesis de Portoviejo, la diócesis de Portoviejo y de Manabí, vende un patrimonio sagrado de la comunidad del barrio San Alejo. Y a cuenta y riesgo asumen que eso es de ellos y lo venden a personas particulares. Entonces, si la iglesia da ese mal ejemplo, entonces viva la fiesta. Hágaselo
cualquier atropello, cualquier circunstancia que hay que ver y dejar pasar. Entonces no es así. Entonces mire ustedes, y estamos refiriéndonos de casos reales. O sea, ¿cómo es posible que la iglesia, ¿no?, la arquidiócesis de Portoviejo, en contubernio con las autoridades municipales, con concejales, alcaldes, jefes departamentales, vendan una iglesia, una capilla que es patrimonio de un sector popular, de una ciudadela, de un barrio como en San Alejo de Portoviejo? Sin saber para qué va a servir, ¿no? Si la venden para fines privados, significa que van a poner un negocio, que van a poner alguna tienda, algo tienen que poner. Pero esas cosas se dan dentro de la vida cotidiana. Doctor, esta crisis moral está afectando directamente el bienestar del ciudadano en todo aspecto, hasta para trabajar. Afecta, pero también, Marco Tulio, en su gran mayoría, la gente se está acostumbrando. Inclusive, mire usted, que llegan a decir, el presidente tal hizo obras. No importa que haya robado, pero hizo obras. El presidente robó, pero hizo obras. Entonces está bien, hay que tolerarlo. Entonces, esos principios, esos antivalores, no pueden sustentar a una sociedad que debe de hacerlo como otras sociedades en el mundo, como Suiza, por citar un ejemplo, otros países que llegaron a superar todas estas malas conductas que son las que nos perjudican y nos hacen realmente quedar mal ante el concierto nacional e internacional. Anteriormente decíamos que los políticos son los deshonestos, pero las ambiciones personales en todas las ramas ha hecho de que ahora no solamente los políticos sean deshonestos, sino incluso ciertos empresarios. ¿Qué opinión le merece eso? Cuando nosotros hablamos de la búsqueda de paradigmas, cuando nosotros hablamos de la búsqueda de ejemplos, es porque todas estas cosas nos preocupan, porque también el empresario privado también comete actos indecorosos, también comete actos de corrupción, cuando, por ejemplo, lleva una doble contabilidad. Entonces allí está perjudicando al área nacional, está perjudicando a la inversión en los hospitales, entonces está actuando con deshonestidad, que es la antítesis de la honestidad, de lo correcto. Y no se diga de la empresa pública, no se diga de los políticos. Lamentablemente los políticos, los sujetos políticos, asumieron las actividades de esta naturaleza como un negocio, como un ejercicio mercantilista de comprar conciencias para llegar a tal o cual dignidad. Entonces, todo eso se suma a la degradación en la que estamos viviendo. ¿La degradación moral ha alcanzado a la educación, al estudiantado? Pero claro, por supuesto, si hay estudiantes que no respetan al profesor, hay estudiantes que utilizan armas de grueso calibre, y aquí todo se fue contaminando. Imagínense que hay escuelas de niños, de jóvenes, para prepararlos para el crimen organizado, para el sicariato, y los utilizan porque los niños, los jóvenes, son inimputables. Es decir, no se les puede imputar ante cualquier delito porque son niños, porque son jóvenes. Solamente darle unas direcciones de corrección en algún instituto, en algún centro de mejoramiento humano social y nada más. Entonces, claro que sí. ¿Pero qué se debería hacer ahí?
Bueno, leyes existen, leyes no es que sí existen, hay que aplicar la ley. Hay que aplicar la ley con más rigurosidad. Pero viene el otro tema. ¿Quién aplica la ley? Si el sujeto, el actor, el responsable, el rector, el director de una escuela, de un instituto, en fin, de una universidad, también está por esos caminos. No hay autoridad moral. Entonces no hay una autoridad moral. Entonces hay los malos ejemplos. Y se dice, bueno, ¿y de dónde salió tanto dinero este señor? Si de la noche a la mañana surge como multimillonario. Y todas esas cosas son las que nos tienen mal. Para finalizar, doctor, ¿qué podemos hacer? Bueno, cada uno asumir el rol que nos corresponde, usted lo está asumiendo. Yo con toda modestia siempre estoy direccionando las cosas por el lado siempre positivo. Precisamente como docente universitario siempre di la asignatura de ética profesional en la Universidad Laica del Faro de Manabí, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en las otras universidades, pero no alcanza porque faltan actores, faltan ciudadanos, hombres, mujeres que se sumen a esta gran campaña, a esta gran concientización de sembrar los principios, la ética, la moral, los valores. Que imagínense cuando nosotros me recuerdo cuando estábamos en la escuela todos los días, era formarse, no tomar distancia, decir presente, etc. Ahora el estudiante no respeta al profesor, le dice cualquier majadería y cualquier cosa. Entonces todas esas cosas son las que nos tienen precisamente en esta dolorosa degradación moral. Doctor, queremos agradecerle muchísimo por toda esa sabiduría que usted nos ha mostrado, por los consejos que nos ha dado, así que seguiremos adelante en esta lucha. Adelante. Regresamos. Gracias. Hemos llegado al final del programa, esperamos que hayas disfrutado del mismo y recuerda que 60 minutos, la hora de la verdad, siempre será nuestro punto de encuentro. Hasta la próxima.